¿Sirve el empate? Yo creo que sí. Pero sí hay dos maneras de. Yo creo que hay dos maneras de verlo. Lo empataste porque en cierta manera el rival le erró mucho, porque apareció otro gran nivel de Guido Herrera. Pero si llevamos ese cúmulo y ese conjunto de cosas que a Talleres se le hizo muy cuesta arriba, sobre todo el segundo tiempo, es por jugadores boludos. Y esto no estoy insultándolos, no es un insulto. Bianchi decía que él prefería tener jugadores malos o jugadores no tan buenos, pero inteligentes, que jugadores buenos y boludos. Bueno, acá pasó un poco lo mismo. Hay que ser un poco más vivo en el fútbol y más para una situación absolutamente delicada como la de Talleres hoy, que está peleando la tabla de abajo. Y no puede hacer lo que hizo Ortegoza. Primero con Navarro y ahora con Ortegoza, que encima venía siendo de lo mejor en la cancha. Ortegoza era uno de los mejores jugadores que estaba teniendo el equipo. Y hacerse echar de esa manera no puede ser lo que pasó. Entonces, volviendo al análisis principal. Yo creo que es ambiguo la sensación. Porque lo empata, porque vale el punto al jugar un tiempo, más de un tiempo con un jugador de menos, yo creo que vale el empate. Pero entramos en el terreno y si hubiera pasado, bueno, entonces un poco entrar en ese terreno. Yo creo que se vio un Talleres el primer tiempo teniendo mucho la pelota, pero lastimando muy poco, y el segundo no teniéndola tanto. A diferencia de lo que fue contra Independiente, hoy Talleres eligió tener mucho la pelota, apostó a la circulación, apostó también a los desbordes, porque hoy jugó con dos extremos natos, como es de Pietri, perdón, como es Ricky, como es de Pietri. Eh, entonces volvió a las bases, si se quiere. Hoy Tevez volvió a las bases en la que Talleres en algún momento empezó a andar. También es verdad que eh, volvió un Talleres que por momentos, sobre todo el primer tiempo, se volvió muy predecible, pero los primeros minutos lo venía sirviendo. Los primeros 3 minutos generaron 3 chances de gol. Dos Talleres, una Godoy Cruz. Un remate de Fernández, el cabezazo de Ortegoza y un remate de Shot, que pasa también que la agarra el arquero. Empezó vertiginoso y ya empezamos a ver un Talleres distinto, con otra idea en cuanto a la ejecución del juego, distinta a los otros dos partidos. Pasamos de tener, digo, pasamos en el sentido de Talleres, cuando digo, pasamos de ver a un Talleres con 3 enganches el primer partido, con 2 el segundo y con 1 en el tercero y con otro esquema porque fue 4-3-3 y Talleres terminó jugando sin ningún volante ofensivo. Pasó a tener 0 enganches en cancha. Eh, entonces parecía una diferencia entre los dos partidos. Ni buena ni mala, pero diferencias. Poco más de circulación, que era un poco el plan que Talleres quería tener, o por lo menos viendo el primer equipo, o sea, el primer 11 en el partido contra San Lorenzo, uno creía que iba a ser un equipo parecido al de hoy, pero no lo tuvo, porque no tuvo posesión y tenencia de pelota. Hoy sí la tuvo, yo creo, exageradamente e improductivamente, porque no tuvo circulación. A ver, sí tuvo circulación, pero no fue efectivo. A mí me gustó el primer tiempo de Talleres hasta cierto punto, pero el partido en sí, a ver, el partido en sí, para simplificar, fue malo. Fue un partido aburrido, pocas situaciones de gol, eh, poco vertiginoso, solo los primeros 5 o 10 minutos.
y después entró en una plancha que se sostuvo. Eh, con un planteo bueno de Godoy Cruz en el sentido de que vino a proponer, entonces eso hacía presagiar un partido de ida y vuelta, que por el momento no fue, y después entró en un terreno porque Taller empezó a jugar en lo que quería Godoy Cruz. Godoy Cruz no, me dio la sensación de que no le interesaba tener mucho la pelota, más allá que haya tenido jugadores muy buenos en la mitad de la cancha, sobre todo Paul Fernández y Nicolás Fernández, eh, dicho sea de paso, para mí fue la figura de Godoy Cruz. Eh, pero claro, Talleres la tenía de más a la pelota y improductivamente, porque no, salvo trepadas o asociaciones entre Shot y Rick Lima Moraes, fue interesante por momentos esa asociación, pero nunca le llegó un centro a Girotti, que dicho sea de paso, no me gustó el partido porque parecía estar todo el tiempo un tiempo de menos, un tiempo más lento, no llegaba a las coberturas, no llegaba a la pelota, como que tardó un tiempo de más para todo, Girotti hoy. Pero volviendo al partido, con una salida de Sequeira de Bota, con un ingreso de Bebelo Reynoso, que fue improductivo también, es como no me enteré que jugó Bebelo hoy, y el partido empezó a tener otro ritmo, empezó a tener ser más protagonista Godoy Cruz, dos muy buenas atajadas de Guido, y bueno, no digo que Godoy Cruz haya dominado esa última parte, yo creo que los últimos 10 minutos fueron mejor lo de Godoy Cruz, pero tampoco había un dominio total y claro, hasta la expulsión de Ortegoza, que lo termina de cambiar todo. Un gran mano a mano que saca Guido, encima una falta boluda, al frente del árbitro le mete una piña en la nuca, ¿no? Y Talleres no se pudo recuperar nunca de esa expulsión y tampoco se pudo recuperar de jugadores boludos. Y duele decir esto, duele en el sentido de decirlo por Ortegoza, que fue la gran figura para mi gusto, o la segunda figura contra Independiente, y hoy venía siendo lo mejor de la cancha. Es inentendible lo que hizo Ortegoza. Después le costó el partido, bien leído, creo yo, el cambio de sacar a Bebelo, poner a Mosquera y pasar a jugar 4-4-1, como jugó Talleres el segundo tiempo. El segundo tiempo Talleres jugó mucho a defender, no, y tampoco logró capitalizar muchas contras. Creo que Talleres no pateó el arco en todo el partido, o muy pocas veces. Creo que el primer remate es uno de Mosquera a los 37 del segundo tiempo recién. Insisto, yo creo que sirve porque no podés regalar puntos. Si no lo podés ganar, no lo pierdas. Pero me queda sensación ambigua. Uno, porque es de local. Y segundo, porque te quedaste con uno menos. Y ahí, repito lo que dije al principio, que hubiera pasado si por ejemplo, si no lo expulsaban a Ortegoza, qué ritmo hubiera tomado el partido, porque cuando quiso ser protagonista de Godoy Cruz, el segundo tiempo fue muy malo, sí sacó buenas pelotas Guido, que para mí fue la figura de vuelta, pero cuando el ritmo lo quería poner Taller era una cosa, y cuando el ritmo o el protagonismo lo quería poner Cruz era otra cosa. Es limitado este equipo de Cruz, a ver, tiene buenos jugadores, está Paul Fernández, el Roberto Fernández, pero tiene poca inventiva, ¿no? Si era otro equipo, para mí hoy Talleres se quedaba con las manos vacías. Pero lo positivo es que siento que defendió muy bien Talleres. Empezó a ir de menor a mayor en cuanto a lo defensivo. Contra Independiente se vio también un equipo que defendió bien, sobre todo el segundo tiempo. Eh, y hoy también. Y hoy encontró seguridad en Santiago Fernández como casi siempre. Hoy no me gustó tanto Rodríguez, pero no pasó mucho sobresalto, porque tampoco lo exigieron tanto a la saga central en sí. Entonces viene siendo un aspecto positivo. Hace mucho que Talleres viene teniendo mucho problema defensivo y lo sigue teniendo, pero un poco te lo disimula un poco menos, por lo menos la presencia del pibe Fernández. Y bueno, termina llegando un 0-0 aburrido, justificado creo yo. Podría haber también salido para Godoy Cruz, o alguien se me decía Godoy Cruz puede haber ganado 1-0, lo tomo, pero bueno, se encontró otra vez con la gran figura de Guido Herrera. Creo que dos tapadas clave el primer tiempo, una en el segundo que saca abajo el palo,
Así que hoy Talleres no lo pierde por Guido. Y es importante, y de paso me meto en el uno por uno, muy importante, más allá de que van 3 fechas, muy importante que Guido haya recuperado este nivel y esta confianza. Venía siendo de lo más cuestionado, es el capitán, es el último de los Talleres, pero venía siendo muy cuestionado. Entonces, es importante de a poquito ir recuperando esa confianza en el hincha, que ya muchos le soltaron la mano a Guido Herrera por cosas también extrafutbolísticas, pero también futbolísticas. Entonces es importante, de paso me meto en el uno por uno, es importante este nivel de Guido Herrera. Eh, Se lo ve un poco más seguro, se lo ve más salidor en los centros, cosa que antes que había perdido. Insisto, es muy apresurado, van 3 fechas, pero es importante para Talleres que su capitán y arquero haya recuperado esta confianza, si se quiere, no solo con atajadas claves, sino porque está volviendo a dar esa seguridad que en algún momento lo llevó a ser de los 3 mejores arqueros del fútbol argentino. Bien shot, de lo más rescatable en ese primer tiempo, seguro, es verdad que yo tardo un par de pelotas, siento que a Jot le falta un poco de lo físico, en el sentido que siento que le gana muy fácil en el cuerpo, pero aún así mete de entrega. Bien Santiago Fernández, de lo más seguro que tiene hoy, sobre todo en ese primer tiempo, era de lo más rescatable junto con Ortegoza. Sigue con dudas Juan Rodríguez, sigue con muchas dudas. Yo creo que si Palomino está bien, una vez que Palomino agarre la titularidad, para mí no la suelta más, opinión personal. Porque sigue en un flojo nivel Rodríguez, más allá que hoy no le hayan exigido mucho. Intrascendente Gabriel Báez, que hacía su debut, es como que no me enteré, sinceramente no me enteré si Báez, está bien físicamente, eso sí, pero digo, no me enteré si Báez debutó o no, porque fue intrascendente. No sé si hoy Taller extrañó o no a Navarro, porque, porque no tuvo mucha presencia hoy. Encima Navarro venía a hacer un partidazo. Yo creo que Navarro va a volver a ser el titular el próximo partido y Baez va a pelear un puesto. No tuvo un mal partido, pero no lo puedo analizar porque no tuvo ni bien ni mal. Sí lo vi lento en los retrocesos y sí lo vi pasar al ataque por ahí necesariamente. O lo que noté de Baez es que muchas veces trepaba y se quedaba como esperando un pase. Cuando no se lo daban, como que era lenteja en el retroceso. Como que se quedaba esperando un pase. Muchas veces de Pietri, que ya voy a hablar de Pietri, que otra vez volvió a ser de los más aplaudidos, de los más ovacionados, bien por él. Como que de repente quería terminar las jugadas de él. Hubo las primeras 3, 4 veces que Báez pasó el ataque en el primer tiempo, se los desmarcó bien y le pasó y la terminaba Valentín. Entonces, muchas veces como que trepaba innecesariamente, o no necesariamente, pero por ahí, o tanto Valentín como también cuando Ortegoza pasó de ese lado, Báez se quedaba esperando un pase que nunca le llegaba. No me gustó para nada el partido de Galarza, para nada me gustó el partido de Galarza, muy errático, muy poca presencia en la mitad de la cancha, muy bien Ortegoza, hasta la expulsión, se le terminó fue el mejor de la cancha contra el Independiente y, y hoy venía siendo de lo mejorcito y la termina arruinando solo, porque la arruinó solo por boludo. Arruinó solo la imagen que incluso se fue silbado. En otro contexto no se hubiera sido silbado Ortegoza. De Pietri volvió a ser una de las grandes figuras, tira el equipo para adelante. Es de los, no sé si líder, pero es de lo positivo de Valentín de Pietri, tanto fuera como dentro como fuera de la cancha, contagia al equipo, va para adelante. Enhorabuena por lo de Valentín. Pasó a ser uno de los jugadores más cuestionados y hoy se fue casi ovacionado Valentín de Pietri, casi ovacionado y me alegra mucho estar levantado de nivel de Valentín de Pietri, que empieza a ser muy importante en el equipo. Intrascendente Bebelo, Rick alternó buenas con malas, creo que lo mejorcito se vio en el primer tiempo, sobre todo cuando se asoció con Jot, y un Girotti que hay que rescatarle más las ganas que por lo futbolístico, porque sí, en el segundo tiempo bajó un par de pelotas, pero no mucho más. Los cambios, yo creo que Bustos no entró mal, entró a aguantar un poco. Sí, lo sigo viendo lento, yo Nahuel, perdón, lo sigo viendo lento.
Bueno, un poco para analizar que debutó el pibe, después entró Angulo también, entró poquito, entró Mosqueira, también, ordenar un poco el medio campo en ese segundo tiempo que Talleres se dignó a defender, un poco de orden. Dio Mosqueira, lo amonestaron rápido, entonces yo creo que eso también lo condicionó en algún traslado largo que tuvo a un jugador de Godoy Cruz. Hace mucho que no jugaba Joaquín Mosqueira. Conclusión, eh, empate que sirve, pero insisto que me da la sensación que es ambiguo, ¿no? Eh, Porque el partido en cierta parte se lo empató por que Talleres quiso que se empatara, sobre todo en el segundo tiempo, por una expulsión de un jugador verde, pero que venía siendo también de lo mejorcito. Parate por 2 semanas, no hay fútbol la fecha que viene. Qué fecha aburrida, qué fecha fea. Como 7-0-0 creo que hubo. Empataron los tres cordobeses. Así que bueno, lo estaremos viendo seguramente de acá a 2 semanas. Bueno, igual Belgrano no tiene Copa Argentina, pero bueno, vamos a estar viendo próximamente. Eh, Empate en cero, punto que sirve, pero sensación ambigua, pero me gustó. Chau, chau.